cristiano, día de adorar y alabar al Señor. Qué bueno es poder pensar que nuestro Dios se dignó descender desde el cielo para salvar a un pobre pecador. ¿Cómo no decirle gracias? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no gozarnos en su presencia alabando su bendito nombre? Vamos a comenzar con unas palabras de oración y enseguida empezamos a cantar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias porque hoy es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh, sí, Padre, amén. Y hoy es el día en que resucitó nuestro Salvador. Oh, sí. Estamos recordando que nuestro Salvador estuvo en la cruz, estuvo en la tumba, pero ni aún la tumba lo retuvo. Se levantó de entre los muertos para ser nuestro Salvador para toda la eternidad. Amén. Por eso, Señor, te decimos gracias, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa, adorarte a ti, alabarte a ti, bendecir tu nombre y darte toda la gloria y toda la honra. Amén. Y Amén, Padre, que todo lo que hagamos traiga gloria y honra y honor a tu nombre. Amén, Señor. Bendice esta reunión Oh, sí, en el Padre. nombre de Jesús. Amén. 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 Gustavo y Ana Lidia, pues, porque pueden. Adelante. Blanco, blanquito. ¿Cómo? El de blanquito. El erario finito blanquito. Ah, sí, Emilio no los puede repartir. Buenas tardes. Nos ponemos de pie, vamos a cantar un himno, número 2. Luego oramos y continuamos con nuestra reunión. Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14, y el verso 6. Dice Jesús, soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Vamos a orar entonces. Bendito Señor que estás en los cielos, podemos inclinar delante de ti, damos gracias, Padre, por este privilegio, Padre. Gracias, Señor, Padre. agradecerte porque nos has permitido, Señor, venir con plena libertad, Padre, disfrutar de todo esto que nos regalas cada día, Padre, de tener un lugar donde pueda estar quieto reposadamente, por brindar, Señor, de tu cuidado, de tener salud, Padre, de tu gran misericordia para con nosotros diariamente, Padre. Cuántas veces te fallamos, Señor, pero en tu misericordia nos guarda, nos protege, Señor, y, Amén. Padre, nos da la oportunidad
honra de venir delante de ti cada día, Señor. Gracias, Padre, por escucharnos, Señor, y aún tú puedas gozarte, Señor, de que tu pueblo te está alabando en esta hora. Orar aún para que, aún, Señor, tú quieras inclinar tu oído para escuchar la alabanza de tu pueblo. Oh, sí, Padre. Te agradecemos, oramos en el nombre de Jesús, Salvador. Amén. 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 Número 8. Número 8. Allí en Buenos 125. Número 8 en vuestros signarios. Allí un buen amigo. Amén. Tiempo del anuncio. Ponemos los signarios sobre la orilla. Gracias. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a tener algo especial con los niños. Así que, adelante, por favor.
preguntó, ¿sabe qué es la Biblia? La Biblia es la gran carta de amor que Dios Padre nos escribió. Está dividida en dos grandes partes. El Antiguo Testamento, que relata lo sucedido antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento, que cuenta el nacimiento y las enseñanzas de Jesús a sus apóstoles. Podríamos decir que la Biblia es la palabra de Dios que, como las semillas que Dios sembró en nuestro corazón, como el pan que nos alimenta, como la lluvia que nos riega y nos ayuda a crecer. La Biblia es como una lámpara, una luz que ilumina en la oscuridad, como una espada de 2 filos que penetra en el alma y el espíritu. La palabra de Dios es más dulce que la miel. La palabra de Dios es más dulce que la miel. No te olvides, la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y a través de ella Dios nos muestra cuánto nos quiere y nos invita a seguir el camino del amor. Amén. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí, con ella yo aprendo a amar y vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Gracias. Muy bien, gracias a Dios que podemos estar conscientes de que la Biblia es la palabra de Dios y que es una lámpara que ilumina nuestro camino. Amén. Bueno, ahora la maestra va a salir con los niños para la clase y nosotros nos vamos a preparar para escuchar el mensaje. Mientras tanto, vayan buscando en 2 de Corintios, capítulo 10, mientras los niños van saliendo, 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice así la palabra. 2 de Corintios 10, versículos 3 al 6, inclusive, dice así la Biblia. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia
cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, la aplique a nuestros corazones y nos ayude en esta noche a meditar en la palabra y prestar atención al mensaje que nuestro hermano Emilio tiene para nosotros hoy. Adelante, hermano. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes a los que nos ven a través de las redes sociales. Es un gusto y es una gran responsabilidad, como siempre digo, compartir la palabra de Dios. Y según el pasaje que estuvo compartiendo nuestro pastor, el mensaje de hoy tiene que ver con armas, tiene que ver con guerra, un poco violento, señor hermano, tiene que ver con armas y con guerras. Y mientras preparaba el mensaje, mientras leía distintos versículos y hablando de armas, me vino a la mente el recuerdo de un matrimonio conocido nuestro, una linda familia, podríamos decir, un matrimonio joven, con dos hermosas niñas que conocimos hace un tiempo. Ellos no son cristianos y recuerdo que cuando fuimos por primera vez a su casa, me inquietó un poco lo que aquel hombre me empezó a contar, bueno, su vida pasada, pero más me preocupó el hecho de que tenía muchas armas en la casa. Casi que en cada habitación tenía un arma, y de todo calibre, y de todas las medidas. Para mí era demasiado. Tenía una escopeta, por ejemplo, debajo de un sillón, un revólver en el baño, otro revólver en la mesa de luz, y así él me enumeró en varios lugares de la casa tenía armas, porque bueno, vivían en un barrio peligroso de Montevideo y para ellos, bueno, esa era la manera de estar protegido, ¿verdad? Pero resulta que con el tiempo ese matrimonio se separó, ¿verdad? Esa familia, podemos decir, se rompió. Y entonces es una pena, ¿verdad? Por una parte tenía tantas armas aquel hombre como para proteger a su familia, y por otra parte ese problema que causó la división vino desde dentro de la familia y no de alguien que atacó directamente desde afuera, porque fueron decisiones de ellos, ¿verdad? Más allá de las influencias que pudo haber habido, fueron decisiones de ellos que llevó a la separación de este matrimonio y a esa rotura en esa familia que veíamos tan linda, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de armas, debemos de conocer las armas que vamos a tener, que vamos a usar. La Biblia nos habla de armas. Debemos de conocer esas armas, debemos saber utilizarlas correctamente y debemos apuntar también a donde debemos apuntar, ¿verdad? Se han sabido varias historias de personas que salieron a cazar y lamentablemente se han matado entre ellos, ¿verdad? Porque confundiendo que era un animal, uno de los cazadores disparó y era su propio compañero, ¿verdad? Esto ha ocurrido más de una vez. Entonces digo, qué pena cuando ocurren estas cosas, ¿verdad? Las armas mal utilizadas. Y en otro caso, desde el punto de vista espiritual, podemos también pensar que muchas familias, muchos matrimonios fracasan porque teniendo armas quizás materiales, no tienen las armas espirituales que vienen de Dios, que están en su palabra, Amén. y que es lo que hace realmente la diferencia y es lo que hace realmente la consistencia y la roca, digamos, la firmeza, ¿verdad?, de una familia, de un matrimonio. Porque bueno, hablando de matrimonio, el matrimonio es una idea de Dios, ¿verdad? Amén. Así que bueno, vamos a estar mirando un poquito este pasaje. Y el título del mensaje
en realidad no le puse un título específico, podríamos pensar la verdadera guerra espiritual. ¿Y por qué la verdadera guerra espiritual? Porque hay mucha enseñanza falsa de lo que es la guerra espiritual. Muchas veces, si hablamos de guerra espiritual, nos puede venir a la mente el hecho de echar fuera demonios, de liberar personas, pero vamos a estar viendo que la guerra espiritual en realidad es un proceso interior y que esas armas en realidad están apuntando hacia afuera, deben estar apuntando hacia adentro, porque esa batalla ocurre en nuestra mente y lo que tenemos que hacer es transformar nuestra mente, ¿verdad? Porque el mundo y el pecado han hecho mucho daño en nosotros y entonces por eso tenemos la necesidad de cambiar, de renovar nuestra mente y, como decía este pasaje, de destruir fortalezas. Y vamos a leer un poquito nuevamente este pasaje en 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto es, nosotros como cristianos, bueno, somos seres humanos y estamos en un cuerpo físico, ¿verdad? Pero no debemos andar según nuestras fuerzas, según el cuerpo físico, según nuestros pensamientos, ¿verdad? Sino militar según los pensamientos de Dios, según cómo hemos sido transformados por la palabra de Dios. Dice el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y hablando de fortalezas, se nos viene la imagen quizás de una gran muralla, ¿verdad? De un muro, aquellas grandes murallas que se construían antiguamente alrededor de la ciudad como protección. Y sí, esas fortalezas, esa figura que toma el apóstol Pablo de esa fortaleza, es lo que ocurre en nosotros, que durante nuestra vida, estando apartados de la palabra de Dios, se van formando esas ideas y esas filosofías y esos pensamientos, esas ideologías que son propias de este mundo, ¿verdad? De un mundo que no busca a Dios. Y entonces, cada día, estando sin Dios, se está construyendo esa muralla. Cada día se va colocando un ladrillo más, y se va sumando y se va sumando. Y por eso también es que no es fácil, ¿verdad?, cuando venimos a los caminos del Señor, comenzar a andar en la vida cristiana. Donde primero nos puede parecer fácil, pero después nos damos cuenta que, como estamos hablando, entramos en una guerra, ¿verdad? Porque hay cosas que nos enseñaron y que vemos que no eran así, y hay pensamientos o ideas por las cuales no vamos a estar de acuerdo, y entonces ahí empezamos a confrontarnos, ¿verdad?, con nosotros mismos y también con otras personas que no piensan lo mismo, que no piensan de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, todo aquello que va contra el conocimiento de Dios ayuda a esa fortaleza que debemos de destruir, ¿verdad? Y son muchos esos argumentos, ¿verdad? Porque, como digo, hay muchas corrientes del pensamiento en el mundo y aún dentro de las iglesias, ¿verdad?, que han ido cambiando, ¿verdad? Hay iglesias que entienden, bueno, que todos debemos estar juntos como hermanos, como una única iglesia, y no importa las doctrinas, y algunos incluso entienden que la Biblia no es suficiente, ¿verdad? Incorporan algún otro libro o incorporan ideas de hombres, y bueno, y dicen que tenemos que estar todos juntos, ¿verdad? Pero lo que nos va a mantener unidos es la verdad. Amén. Y si no estamos todos en la verdad, entonces no podemos unir la verdad con una mentira. Y la verdad es una sola, y la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, llevando cautivo, dice más adelante, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si no llevamos nuestros pensamientos cautivos a Cristo,
entonces vamos a ser prisioneros del diablo, prisioneros de un vicio, prisioneros de un ídolo, ¿verdad? Esos pensamientos, esas ideas, esa fortaleza, esos argumentos que no vienen de la palabra de Dios, nos van también a aprisionar y nos van a tener cautivos, ¿verdad? Por eso también creemos en la palabra que Cristo viene también a ser nuestro libertador. Amén. Amén. Y dice el versículo 6, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando nuestra obediencia sea de acuerdo a la palabra de Dios. Muy bien. Les decía entonces el tema de las armas, el tema de esa guerra, y entonces definir un poquito qué es esa guerra y contra quién es esa guerra. Entonces vamos a estar mirando que tenemos primordialmente un enemigo, ¿verdad? Pero que también nosotros mismos podemos ser muchas veces enemigos cuando obramos contrario a la palabra de Dios. Pero tenemos armas, ¿verdad? Para esa batalla, tenemos armadura y que también tenemos la protección de Dios. Los cristianos tienen la protección de Dios. Amén. Amén. Pero antes de continuar y antes de entrar en el tema, le voy a pedir a mi hermano Oscar, si es tan amable, si puede estar orando por este mensaje. Bendito y Padre, Señor, límpianos, Padre, con tu sangre preciosa, la sangre de tu Hijo, Padre, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Limpia, Padre, a mis hermanos en Cristo, tu Amén. iglesia, Padre, cubre tu iglesia, Padre, para que el diablo no esté obrando, Padre, queriendo robar la palabra como dejaste escrito allí, Señor, en la misma, Señor, para que tu palabra dada por tu siervo, Padre, quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendice a tu siervo con Amén. doble porción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo que obre en él seas tú hablando a través de él a tu pueblo, a nosotros, Padre bendito, y aún aquel que no conoce tu palabra, para que puedas hoy ser el día de salvación de almas, para que entreguen el alma a Cristo, Padre bendito, Señor. Padre amado, Señor, clamamos para que tu palabra esté hablando hoy en tu casa, a tu pueblo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano. Oh, Señor. Entonces, en esta batalla, que es una batalla espiritual, tenemos un enemigo que no se ve. Vamos a estar leyendo en Efesios 6, el versículo 12, cuando habla de la armadura de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, no es una lucha por alguien visible, sino que el enemigo es invisible, pero sí debemos reconocer que es real. Y en cuanto a esto, a veces se van las iglesias, las enseñanzas, la doctrina, a los extremos, ¿verdad? Por un lado, aquellos que ven al diablo y a los demonios por todas partes, y por otro lado, aquellos que no creen en la influencia del enemigo. Pero la Biblia es clara y nos habla, ¿verdad? Y vamos a ver otro pasaje más adelante. Pero entonces, puntualizar algunas cosas antes de continuar. La guerra espiritual no nos indica que nosotros tengamos que estar expulsando demonios, y mucho menos si estamos hablando de un cristiano. Si hablamos de un cristiano, entendemos que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, mora en el cristiano. Amén. Amén. Por lo tanto, el enemigo no puede entrar. Así que si en algún momento vemos a alguien que está luchando por liberar, digamos, de un demonio a una persona, entonces debemos considerar que esa persona no es cristiana. Y si no es cristiana, entonces el diablo tiene pleno dominio sobre ella. Y si el diablo tiene pleno dominio sobre ella, nosotros no lo vamos a poder liberar, como se dice, ¿verdad? Ese poder lo tenía Jesucristo y se lo confirió a sus apóstoles.
pero más de eso no podemos ir. Entonces, vamos a seguir viendo por medio de la palabra cómo es que luchamos contra ese enemigo, pero vamos a seguir viendo un poquito cómo la palabra menciona en distintos pasajes a ese enemigo. Le voy a pedir a nuestro pastor si puede estar buscando Lucas 22:31 y Oscar si puede estar buscando Primera de Pedro 5:8, si es tan amable. Sí, pastor. Lucas 22:31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo. Amén. Amén. Allí el mismo Jesucristo menciona que Satanás va a zarandear, va a obrar en este hermano, ¿verdad? Entonces, tenemos pasajes como estos que mencionan al enemigo, que mencionan a Satanás, y por lo tanto, creer que sí, que es real, que existe, y que vamos a tener esa oposición. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. No, amén, Señor. Sí, el enemigo está acechando, ¿verdad? Y está atento, como dice la palabra, buscando a quien devorar. ¿Y quién le va a ser más fácil de devorar? Seguramente aquella persona que no esté confiando plenamente en Dios, en buena relación con Dios, ¿verdad? En buena comunión, a través de la oración, a través de la palabra, con el Señor, ¿verdad? Pero aún estando en esas condiciones también, igualmente, Dios puede permitir que el enemigo nos ataque, ¿verdad? Hasta un cierto punto. Pero bueno, vamos a ver más adelante que tenemos armas, tenemos armadura y tenemos la protección del mismo Dios para esta situación de guerra que decimos con el enemigo, ¿verdad? Y Mateo 9, versículos 3 y 4, dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nuestros malos pensamientos también son muchas veces nuestros propios enemigos, ¿verdad? Porque dijimos que tenemos que renovar nuestra mente a la luz de la palabra. Amén. Y si renovamos nuestra mente, vamos a estar pensando correctamente, es decir, de acuerdo a la palabra. Y entonces, cuando pensamos mal, estamos dando lugar y terreno al enemigo. En Mateo 15, versículos 18 y 19, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este pasaje nos dice claramente que la maldad está dentro nuestro, ¿verdad? Muchas veces podemos culpar, no, esa persona actuó así porque fue influenciada, porque el amigo, el compañero, bueno, puede ser influenciado de alguna manera, pero dice la palabra también que debemos de estar atentos con qué persona estamos acompañados, ¿verdad? Pero en definitiva, cada uno, llega el momento, toma sus propias decisiones. Y entonces vemos que el ataque no es que viene desde afuera, sino que muchas veces nosotros mismos somos los que producimos esos problemas, ¿verdad? Esas dificultades, y actuamos de mala manera y pecamos contra Dios de esta manera, como leíamos en esos pasajes. Pero vamos a ver que tenemos armas y que tenemos una armadura para hacer frente a estos enemigos. Vamos a estar mirando algunos pasajes. Pastor, si es tan amable, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Y Oscar, si puede estar buscando Hebreos 4:12.
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Amén. Dios mismo es nuestra fortaleza, Dios mismo es nuestra garantía, ¿verdad?, de que vamos a tener la victoria en estas situaciones, tomado de su palabra y obedeciendo, la verdad, es la forma de que podemos tener esa victoria. Amén. Oscar, si está mal. Hebreo 4:12, mi hermano. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 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 Qué importante utilizar la palabra de Dios, seguir sembrando la semilla del Evangelio, ¿verdad? Muchas veces podemos desanimarnos porque uno puede pensar, bueno, le prediqué a tantas personas, le repartí tantos folletos y por ahí como que no vemos resultados de lo que nosotros quisiéramos quizás, ¿verdad? Pero bueno, la obra es del Señor y el tiempo en que pueda obrar también es del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, no sabemos muchas veces cómo puede obrar esa palabra que un día sembramos, este mensaje que estamos hablando hoy, en qué momento puede obrar, ¿verdad?, la vida de una persona y realmente transformarla, y qué mejor transformarla para salvación, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios, ¿verdad?, que penetra y que hace su obra, y el poder está en la palabra de Dios. Amén. No en nosotros, no en una persona, Amén. no hay personas elegidas, no es un lugar, no es una música, no es un color de las luces, no es mucho ruido y hasta humo que se utiliza a veces, sino no son métodos humanos, sino que es la palabra y solo la palabra de Dios la que cambia y la que transforma, ¿verdad? Amén. Por ahí también muchas iglesias a veces quieren centrarse en que la salvación, en que la conversión de las personas puede venir exclusivamente por los milagros, ¿verdad? Y sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo mismo hizo muchos milagros y aún así personas que vieron esos milagros no creyeron en Él, ¿verdad? Por mencionar un hecho puntual, había estado mirando la historia de Elías, ¿verdad? Elías cuando se fue al desierto tan desanimado, y podemos pensar, pero ¿cómo se fue tan desanimado si después que había tenido, por decir algo, un tremendo triunfo, por decirlo así, frente a los profetas de Baal, Dios derramó fuego del cielo, y por qué Elías como que se va derrotado? Y saben, una de las razones que podía ser es que los resultados no fueron como él pensaba, porque si él estaba convencido que si veían esa señal de Dios, todos se iban a convertir, todos iban a creer en el único y verdadero Dios, pero no fue así. No fue así porque Jezabel lo siguió persiguiendo, que bueno, le anunció que lo iba a matar, ¿verdad? Entonces, por más grande que fuera el milagro, las personas igualmente podrían buscar una explicación quizás científica. Bueno, eso pasó porque cayó de un rayo y no realmente dar lugar a que fue la palabra de Dios la que obró y logró ese milagro, ¿verdad? Entonces, Dios puede sí atraer a las personas a través de milagros, por supuesto que sí. Hay muchos casos de personas que han tenido milagros en su vida o presenciado milagros y a raíz de eso se acercaron al Evangelio, pero lo que realmente convierte es la palabra de Dios, y lo que realmente Amén. transforma la vida y transforma nuestra mente y nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que debemos dedicarle tiempo a la palabra de Dios y dedicar tiempo a pensar en las cosas de Dios. Tiempo en pensar. Me gusta un himno que cantamos que dice: piensa en Él, ¿verdad? Pensar en el sacrificio de Jesucristo, pero realmente tomarme ese tiempo de pensar, de meditar, pensar en aquellos primeros cristianos, las persecuciones que sufrieron, ¿verdad? Para dejarnos la palabra que tenemos hoy. Pensar aún, hermanos hoy en distintas partes del mundo están siendo perseguidos, ¿verdad? Pensar en tanta dificultad, en tanta lucha, y pensar, bueno, nosotros que somos privilegiados de estar en un país que por ahora podemos seguir
predicando libremente la palabra de Dios. Amén. Amén, Señor. Vamos a estar leyendo en Romanos 13:12. Estamos hablando de armas y armaduras que podemos utilizar, que tenemos a nuestro favor en esta lucha espiritual, ¿verdad? Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Amén. Las obras de las tinieblas son toda obra de maldad, ¿verdad? Las obras del enemigo, todo aquello en contra de la palabra de Dios. Y las armas de luz son las armas que tenemos espiritualmente, ¿verdad? Como decíamos, la oración, como decíamos, esa comunión íntima con Dios, como decíamos, ese tiempo de meditar en la palabra de Dios. Y qué importante realmente dedicar un tiempo a pensar en la palabra de Dios. A veces, claro, estamos tan cansados, ¿verdad? Con muchas ocupaciones, muchas tareas, estamos tan preocupados en lo que nos faltó hacer, porque parece que el día no nos da para hacer todo lo que tenemos que hacer, todas las obligaciones que tenemos que cumplir o todo lo que quisiéramos hacer. Y entonces nos falta muchas veces ese tiempo para dedicar a la palabra de Dios, ¿verdad? Pero el tiempo debemos hacerlo porque es una prioridad. Es una prioridad. De otra forma, nuestras mentes no van a ser transformadas y esas fortalezas no van a ser derribadas, ¿verdad? Y tenemos así a muchas personas concurriendo a iglesia, pero son asistentes a iglesia. No pueden dormir, toman una medicación para dormir. No hablo de una situación de enfermedad concreta, pero digo, estando físicamente bien, y bueno, no se explica uno por qué esa intranquilidad, ese miedo a qué, si realmente estamos confiando en Dios, ¿verdad? Amén. Entonces muchas veces no tiene sentido aún las cosas que oramos, porque si oramos y confesamos que confiamos en Dios y que Él es nuestra ayuda y fortaleza, y resulta que después nos vamos de la iglesia, o nos dejamos de orar y ya seguimos con nuestra vida común de miedo, de angustia, de falta de paz, ¿verdad? Entonces, bueno, que Dios nos ayude y que realmente podamos dedicar ese tiempo a la palabra, Amén. a pensar en Dios, a entender lo que Dios quiere para nosotros. Que muchas veces cuando le predicamos el Evangelio a una persona, la persona ya piensa en cosas que va a perder. No, yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia tengo que dejar de tomar. Bueno, yo no estoy diciendo eso. Pero es la palabra la que va a transformar y la que va a cambiar. Y no podemos imponer la vida, ¿verdad? Seguimos adelante. En 2 de Corintios, ahí cuando estamos, capítulo 6, el versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. Amén. Amén. La palabra, una vez más, es el arma con la cual tenemos, una de las armas más poderosas que tenemos para luchar esta guerra espiritual, porque esta lucha contra Satanás también la tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Allí en el desierto, y Él, ¿cómo batalló? Con la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo triunfó? Amén. ¿Cómo se mantuvo fiel a Dios? Utilizando la palabra de Dios. Y bueno, dijimos de un enemigo, que no solo Satanás, que muchas veces somos nosotros mismos. Hablamos de arma, hablamos de armadura, pero tenemos también, por sobre todas las cosas, la protección de Dios. Si somos cristianos, si hemos nacido de nuevo, si hemos confiado nuestra vida a Jesucristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, realmente nuestra vida está siendo transformada, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Amén. Eso muchas veces lo perdemos de vista, como digo, en esto de la aflicción, del trabajo, de las ocupaciones. El Espíritu de Dios está en nosotros. Qué importante eso. Amén. Qué importante no perderlo de vista. Recuerdo una vez que
estando concurriendo nosotros a una iglesia, allí en la ciudad de Paso de los Toros, donde vivimos ahora, había unos hermanos que se habían apartado. Permiso. Se habían apartado de la iglesia por diferentes diferencias, pero de repente llegan muy afligidos, muy apurados a casa y golpeando fuerte la puerta, invitándonos, que parecía que habían encontrado un tesoro, no sé, la fábrica de hacer dinero o la fuente de la juventud. Estaban tan contentos y afligidos y nos llamaban. Y dice, vengan hermanos, vamos a esta iglesia que abrió ahora hace poquito. Ahí está la presencia del Espíritu Santo, ahí está el mover del Espíritu Santo. Y bueno, yo relativamente nuevo al Evangelio no entendía mucho, pero sí había entendido que si somos cristianos, el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Entonces, no entendía por qué eso de ese mover del Espíritu en ese lugar particular, ¿verdad? Y entonces qué importante conocer la palabra de Dios, para no ser engañados, para no ser llevados por vientos de doctrina, como dice la palabra, como dice Santiago, ¿verdad? De un lado para otro. Es importante tener convicciones. ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo que la Biblia es verdad? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo en Dios? Tener convicciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué oro? ¿Por qué predicamos el Evangelio? Qué importante tener argumentos, tener respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Y esas respuestas van a venir de la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que no cambia, verdad? Porque si viene de mis pensamientos, de mis ideas, eso puede cambiar, eso no tiene solidez y aún puede ser contrario a la palabra de Dios. Bueno, decíamos que tenemos protección de Dios. Pastor, si usted puede estar buscando en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Fernando, si nos puede ayudar, en Salmo 34, versículo 7. Y Oscar, Salmo 125, versículo 2. La protección de Dios para sus hijos. Oscar. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Qué importante promesa, ¿verdad? Dios mismo está alrededor nuestro. Pastor. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Oh, Señor, amén. Dios ve todas las cosas, ¿verdad? Como sabemos, Él está en todas partes, todos lo saben, entonces, estemos donde estemos, Él está con nosotros. Oh, amén. Fernando. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Amén. También, qué seguridad, qué confianza, ¿verdad? Dice, el ángel de Dios acampa alrededor nuestro, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Yo estoy buscando en Éxodo 14. Éxodo 14, 20. Algunos ejemplos prácticos de esta protección de Dios. Capítulo 14, versículo 20 dice: E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Amén. La protección de Dios con el pueblo de Israel, allí en el desierto, ¿verdad? Guardándolos de los egipcios. Y en Daniel, Oscar, si usted puede estar buscando Daniel, capítulo 6, versículo 22, si es tan amable. Otro ejemplo concreto y real, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es verdad, toda la palabra es verdad.
Por lo tanto, cualquiera de sus libros que leemos son cosas que ocurrieron. Por supuesto que a veces hay parábolas, hay figuras, ¿verdad? Pero este es un caso real. Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amén. 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 La protección de Dios, ¿verdad? Con Daniel, cuando fue arrojado el foso de los leones, algo realmente imposible para nosotros de entender, como habiendo pasado una noche allí con los leones y que no le hicieron ningún daño, ¿no? Y bueno, Daniel explica allí que Dios mismo cerró la boca de los leones y le guardó, ¿verdad? Por ver ejemplos reales y concretos que ocurrieron, ¿verdad? Y que también el Señor nos quiere dar esa seguridad de que va a obrar en nuestro favor, en nuestra protección. Amén. Y vamos a estar leyendo en Santiago 4. Santiago capítulo 4. Versículo del 7 al 10. Nos da, por decirlo así, una manera bien clara, bien específica, bien práctica de cómo luchar contra este enemigo Satanás y cómo ganar esta batalla espiritual, ¿verdad? Que ocurre, como les decía al principio, principalmente en nuestra mente, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios. Número 1, estar sometido a Dios, siendo obediente a Dios, tomado a Dios. Resistir al diablo. No dice echar fuera demonios. No dice hablar con el diablo, como muchos hablan con el diablo. O hacen como que hablan con el diablo. Sino resistirlo. Es decir, resistir la tentación. Y huirá de vosotros, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pasa muchas veces estas cosas, ¿verdad? Que encontramos personas que quieren estar, como decimos, bien con Dios y bien con el diablo, o un día están del lado de Dios y un día del lado del enemigo. Y esto no puede ser así, ¿verdad? No podemos ser cambiantes de doble ánimo, como dice acá, sino que debemos buscar realmente a Dios y purificar nuestros corazones, limpiarnos del pecado, ¿verdad? Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Oh, Amén. Señor, amén. Es decir, la humillación en el sentido de reconocer realmente quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Como dice la palabra, ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí? El Dios que creó todo el universo, todo lo que existe, ¿no? Todos los planetas, los millones incontables de estrellas, y que se haya fijado en cada uno de nosotros, seres humanos minúsculos, imperfectos, pecadores, que no le buscábamos tampoco. Entonces, y hablando de milagros que decíamos hoy, el milagro más grande es la salvación. Amén. No hay otro. El milagro más grande es la salvación del alma. Porque más allá que una persona pueda ser curada de una enfermedad o no, que pueda conseguir quizás aquel trabajo que está necesitando, que pueda suplir sus necesidades, la seguridad, la confianza de tener la salvación, de saber que si vamos a partir de este mundo nos vamos a la presencia gloriosa de nuestro Señor, eso es algo que no tiene precio. Y nosotros como cristianos debemos procurar de seguir llevando ese mensaje, ¿verdad? Amén. Porque ocurre que a veces cuando fallece una persona cercana a nosotros, y uno se pone a pensar, y esta persona no conocía a Cristo, y esta persona yo no le prediqué el Evangelio, y la cruzaba varias veces al día. Y bueno, y ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Ya no hay marcha atrás porque en el cielo, o en el infierno, perdón, no se predica el Evangelio.
Ya la persona sin parte sin Cristo sabemos por la palabra de Dios que va a condenación, ¿verdad? Condenación eterna. Y después ya no hay marcha atrás. Entonces mientras podamos y mientras tengamos este tiempo aquí en la tierra, que estemos atentos a llevar el Evangelio, a predicar la palabra de Dios. Oh, sí, Y amén. para ir concluyendo este mensaje, que es apenas una aproximación de lo que es la guerra espiritual, ¿verdad? Pero sí dejar claro la verdadera guerra espiritual no es echar fuera demonios, sino es luchar interiormente en nuestra mente, transformándola a través de la palabra de Dios, Amén. en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra, para ir derribando todas esas fortalezas y todas esas cosas que se oponen a la palabra de Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque como dijimos, el pecado ha hecho mucho daño, nos ha corrompido, y si pienso mal, voy a actuar mal. Y si no, procuro cambiar mi mente a la mente de Cristo, entonces me voy aquí de la iglesia, me voy a una preciosa reunión de oración, pero vuelvo a ser el mismo. Vuelvo a ser una persona como cualquier otra en el mundo, porque realmente no he sido transformado, ¿verdad? Y entonces, en cuanto a esto, me gusta mucho este pasaje de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Amén. Y qué más claro que lo que reúne todos estos requisitos es la palabra de Dios. Es verdadera, es honesta, es justa, es pura, es amable, es de buen nombre, tiene todas las virtudes y en ella debemos pensar. Y por lo contrario, si no dedicamos el tiempo, si no pensamos en ella, entonces no vamos a ser transformados, ¿verdad? Y podemos llegar a ir perdiendo esta batalla espiritual, ¿verdad? Así que bueno, necesitamos trabajar en nuestra mente, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos pensar correctamente para hacer lo correcto. Filipenses 3 del 4 al 7 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, nos está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía muchísimas cosas para confiarse en sí mismo, a su favor, humanamente. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. Oh, sí. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar esas fortalezas que nos hacen mal y que nos guían por el mal camino, que nos hacen tomar malas decisiones, cambiando nuestro pensamiento a la manera de Dios. Muchas personas podrán salir de esa depresión, muchas personas podrán también dormir tranquilas, sin necesidad muchas veces de una medicación, porque el médico divino, que es Dios, quiere obrar en nuestras vidas y en nuestro favor. Amén. ¿Sí? Su palabra es el mensaje, como decían hoy las hermanas, el mensaje del amor de Dios hacia nosotros, y quiere darnos lo mejor y quiere que tengamos una vida plena. Hablando del matrimonio, la otra vez conversábamos con una persona, bueno, ¿se puede vivir igual sin Dios y tener un buen matrimonio? Sí, seguro que sí,
pero nunca se va a llegar al potencial de aquello que Dios creó, Amén. porque va a funcionar bien si tenemos realmente la guía y el manual del Creador. Entonces, Amén. mucho mejor aún si es con Dios. Y por supuesto que la diferencia más grande, como decía hoy, es la salvación. Amén. Así que bueno, aparte de este mensaje, el llamado a aquellas personas que aún no han hecho una decisión por Cristo, muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero ¿en qué Dios están creyendo? Que crean en el Dios del cual habla la Biblia. Amén. En el Dios de la Biblia, en el único y verdadero Dios, porque si no es ese Dios de la Biblia, si creemos en Dios decimos, pero no creemos en lo que dice la Biblia, entonces no estoy creyendo en el Dios verdadero, y ese Dios es un ídolo, y estoy lejos de alcanzar salvación. Que Dios nos ayude y que estas palabras hayan sido de bendición. Muchas gracias. Amén. Gracias. Qué bueno. Dios nos bendiga y nos ayude ahora a tomar una decisión después de haber escuchado la palabra. Estamos conscientes que el arma que tenemos que usar para ser victoriosos espirituales, cristianos victoriosos, es la palabra de Dios. Amén. Pero la tenemos que usar. A veces la tenemos acá. Muchos la tienen abajo de la almohada. Hay que tenerla acá en el corazón. Amén. Leerla cada día, meditarla y guardarla. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Le voy a pedir a Fernando que se adelante un poco y así pueda orar dando finalización a la reunión. Nuestro Padre amado que estás en los cielos, queremos darte gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta tarde. Gracias, Padre. Oh, gracias, Padre. Tú la apliques a nuestros corazones y que ella pueda hacer la obra en cada una de nuestras vidas. Oh, Amén. sí, Padre. Ayúdanos a poder ocupar nuestras mentes en tus cosas Amén. Amén. y así poder crear esa muralla para poder contrarrestar a nuestro enemigo, Señor. Oh, sí, Padre. Estamos conscientes de la lucha que tenemos, pero ayúdanos a poder vencer en Cristo, Señor. Amén. Gracias, Padre, por nuestro hermano que has usado, tú lo Oh, bendigas Amén. y lo sigas usando en medio nuestro para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias por aquellos que han escuchado a través de las redes sociales. También tú estés obrando en sus corazones, en sus vidas, Oh, sí, Padre. Amén. a través de tu palabra, Señor. Gracias por la palabra que han recibido también los niños. Gracias, Oh, Padre. gracias. Bendiciendo también sus vidas, sus corazoncitos, para que de temprana edad también ellos puedan llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Amén, Señor. Te damos gracias, nos encomendamos en tus manos Oh, Señor. y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Recuerden que el viernes a las 16 horas, oración, a las 16 horas y después a las 18 horas la segunda reunión de oración. Y el domingo, a las 17 horas, nos reuniremos para adorar y alabar al Señor. Pero nos reunimos media hora antes, 16:30, para orar y poner la reunión en las manos del Señor. Dios les bendiga, una buena semana con la ayuda y el cuidado del Señor. Gracias.